Saludos oraclenses, bienvenidos al tutorial número 8 de Oracle. Esperemos sea de su agrado. El tema que veremos es lenguaje de consulta de datos. Comenzaremos haciendo uso de algunas funciones predeterminadas. RowNome nos devuelve n cantidad de registros tomando en cuenta cómo fueron registrados. A continuación mostraremos algunos ejemplos. Obtendremos los primeros 5 CDs que fueron registrados. Usando un select, mostraremos la columna nombre álbum de la tabla CD. En el where pondremos como condición el rename igual menor a 5 para que nos muestre los primeros 5 CDs registrados. Como observan, es fácil su uso. Ahora lo haremos con la otra tabla y solo pediremos los primeros 2 registros de artistas. Fue un éxito. Este es el uso básico de esta función y pueden combinarla. Coalescen. Nos devuelve el primer argumento que no es nulo. Primero, mostraremos los registros de la tabla CD. Esto lo haremos para poder ver con qué campos cuentan los registros, para poder modificarlos. Vimos que tenían el ID 7. Usaremos esa condición para modificar los precios a null, usando un update como se muestra en la consola. Hemos modificado 44 registros para poder usar el coalescent. Los volveremos a mostrar para verificar que ya no tienen precio. Ahora sí, usaremos el coalescent para insertar en aquellos campos que estén nulos. Pondremos la cantidad de 100 pesos en aquellos campos que estén nulos. Nos mostrará el nombre del álbum y los precios. ¡Éxito! Replace. Reemplaza todas las ocurrencias de expresión 2 en expresión 1 con la expresión 3. Sé que piensan que confusa es su descripción, pero es de las más fáciles de usar, ya que solo reemplaza. Esta es su sintaxis. En el primer argumento es la columna. En el segundo argumento se indica
el carácter que será cambiado. En el tercer argumento se pone lo que sustituye al argumento 2. En este ejemplo podemos observar que reemplazó la letra A minúscula por guión bajo. Pueden sustituir cualquier carácter como se muestra en los ejemplos. Tomen en cuenta que distingue mayúsculas y minúsculas. Es fácil de usar, pero la idea es sacarle el mejor provecho a Replace en las consultas. Creo que ya quedó claro. Substring. Regresa una parte de la cadena pasada como argumento. Si no es específica length, se toma desde start hasta el final de la cadena. Primero, mostraremos los nombres de todos los artistas usando un select sin condiciones. La sintaxis del substring es primero columna, después indica de qué posición se comienza. Y tercero, se especifica cuántos caracteres tomará en cuenta. En este ejemplo, subtraemos los primeros 4 caracteres de los nombres. Éxito. Usaremos esta sentencia para mostrar más ejemplos. Ya mostramos el uso más sencillo de esta función. Ahora usaremos el substring como condición en un where. Con esta sentencia le pediremos que nos muestre a los artistas que su ID comience con 150. Discúlpenme, si tardo en escribir, es culpa de la artritis. Yo no tengo, pero me gusta echarle la culpa. Listo. Podemos ver que obtuvimos los nombres de los artistas. Proseguiremos con las funciones de agregado. Comenzaremos por el ABG. Con él se obtiene el promedio de los valores de una columna. La sintaxis de ABG solo lleva dentro de los paréntesis la columna. Como ejemplo, sacamos el promedio de la columna precio de la tabla CD. Ahora mostraremos los CDs que tengan un precio mayor a 300. Creo que me dio un calambre en los dedos, por eso me tardo. Okidoki.
Usaremos esos datos para sacar un promedio con el ABG. Como verán, la suma de los tres precios dividido entre la cantidad de precios nos dará el promedio que se muestra. Count cuenta los valores de una columna si especifica una columna o de todas las filas de una tabla. Count campo no toma en cuenta los valores nulos, pero count asterisco sí los incluye. Sintaxis de count puede llevar columna o asterisco. Mostraremos los registros de la tabla artista. Pediremos cuántos artistas mexicanos existen en la tabla de artistas. Le pondremos un alias a la columna artistas mexicanos. Usaremos el upper para que los países los consultemos en mayúsculas. La condición será que el país sea igual a México en mayúsculas. Éxito. Ya nos dio el resultado. Existen 9 artistas mexicanos. Ejecutaremos una sentencia que nos muestre cuántos CDs están registrados. Nos señala que solo 120. Usaremos la misma sentencia, pero condicionaremos con un where. Para que solo muestre los CDs con el precio mayor a 300. Listo. Nos arrojó como resultado el número 3. Sum. Suma los valores de una columna. Sintaxis. Después de sum, se escribe la columna que se quiere sumar. Primero, mostraremos la columna de precios de la tabla CD. Después, escribiremos una sentencia para mostrar la suma de todos ellos. Y le daremos un alias para su mejor presentación se vea más padriuris, o sea, más nice. Como dicen en la lotería, ¡bingo! En el siguiente ejemplo le pondremos una condición usando un where. Lo siento si es que me tardo, es que escribo con un solo dedo. Es que no me tienen paciencia. Listo, nos dio la suma de los CDs que tienen el precio mayor a 300. Max muestra el valor máximo de una columna. La sintaxis de Max solo se escribe la columna. Sacaremos el precio máximo de la tabla CD.
Como se muestra, ese es el CD más caro que existe en la tabla CD. Con la siguiente sentencia mostraremos el CD más caro del año 2010. Le daremos un alias para que se vea más chiquitiguau. Condicionamos con un bitui para que solo consulte los CDs del año 2010. Listo, eso fue pan comido. Creo que ya escribo más rápido. Min nos muestra el valor mínimo de una columna. Esta es la última de las funciones de agregado que veremos. Como se podrán imaginar, min nos devuelve lo contrario a max. Entonces, usaremos esta función de la misma manera que la anterior. Obvio, nos mostrará lo contrario. En este ejemplo, el precio mínimo. Al parecer, el CD más barato cuesta $1. Ahora pondremos como condición que sea después de los 100 pesos. Listo. El mínimo después de 100 es el 109. Vaya, creo que ya escribo más rápido. Ups, cuidado con los errores. Enseguida lo arreglo. En menos de lo que canta. Listo. Ya nos dio el precio mínimo de CDs del año 2010. Group by. Se utiliza para agrupar las funciones de agregado que acabamos de ver. Con esta función podremos mostrar dos columnas usando las funciones de agregado. Mostraremos la columna de ID artista en la tabla CD. Con el count contaremos cuántos CDs tiene cada artista. Le pondremos un alias como cantidad de CDs. Se tiene que poner después del group by y posteriormente la columna que le aplicas la función de agregado. Listo, nos muestra la cantidad de CDs que tiene cada artista. Escribiré más rápido, espero y no les moleste. Ejecutando esta sentencia nos muestra la cantidad de artistas por país. Con este otro ejemplo nos mostrará la suma de los precios por género. Recuerden que el ID tipo 7 lo volví nulo con el update, por eso no tiene promedio. Con esta otra sentencia me aparecerán las canciones que tienen los CDs que pongo como condición. Con esta sentencia me mostrará la fecha de lanzamiento, seguido por los géneros que hubo ese año. Y por último,
la columna de la cantidad de los CDs. También usamos el order by para ordenar de forma ascendente. Está facilito el group by, solo es cuestión de practicar. Inténtenlo en casa. Having. Se utiliza con la cláusula group by cuando se quiere poner condiciones al resultado de un grupo. Es como usar el where pero versión turbo, por lo tanto consume más. Suena fácil su uso, pero solo se usa en consultas más completas, ya que se usa después de un group by. Y el group by se usa después de usar las funciones de agregado. Con esto queda claro que hay que hacer una consulta más elaborada. Como muestra en el ejemplo, es una consulta con group by, pero condicionamos con el having. La condición es cantidad de CDs mayor a 3. En la siguiente sentencia nos manejaremos por precios y no por cantidad de CDs en tal año. Como podrán ver, condicionamos para que solo muestre los mayores a 2000 y de forma descendente. Con esto, damos por finalizado el tutorial, no sin antes agradecer su atención.